Bueno, muy bien, gloria a Jesús. Gloria a Jesucristo. Bueno, como tenemos por sana costumbre, le damos gracias al Rey por su presencia. ¿Puedo pedir un poquito de agua? Sí, no, pasame la botella. Decía que como tenemos por sana costumbre, queremos darle gracias a Dios. Yo sé que esto puede llegar a ser un poco protocolar, pero no deja de ser importante. Y por lo tanto, cuando se trata de nuestro Rey, el poder tener esa expresión de reverencia me parece importante, porque a veces, insisto, nosotros desde nuestra hermosa condición de hijos, por saber que la esencia y la naturaleza más maravillosa de nuestro Dios es el amor, porque Dios es amor, a veces uno cae en el error de pensar de que porque es hijo uno tiene la complacencia de su padre, tiene la complacencia, ¿verdad?, de sus afectos, y que cuando uno expresa, cuando uno les manifiesta un deber, ¿verdad?, ellos se sienten, o nosotros hijos nos sentimos en la libertad de poder hacerlo o no, o la libertad de hacerlo en el tiempo que yo quiero, cuando a mí me parezca o en función de lo que yo entiendo. Y a veces somos demasiado románticos como hijos y no terminamos de entender que cuando se trata de Dios, todos somos hijos, Dios sigue siendo amor, pero nos olvidamos de que Él es Rey. Y un rey, por una cuestión ontológica, toda expresión, aún de amor, no deja de ser una expresión de justicia, no deja de ser una voz potente de mando. Y por lo tanto, así seamos hijos amados, así seamos aquellos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, eso no nos puede eximir jamás de entrar en esa suerte de familiaridad y despacio ir perdiendo esa reverencia, esa obediencia, esa temeridad reverente que tenemos que tener para con nuestro Señor. Por eso, el comenzar dándole gracias a Dios para mí es sustantivo. Asumo que para cada uno de nosotros, definitivamente, bueno, se lo dijimos en privado, pero lo hacemos en público. Es un placer volverlos a tener, es un verdadero placer volver a bogar juntos mar adentro y bueno, ir descubriendo lo que las distintas etapas de este río nos vayan mostrando. De hecho, esto es como una suerte de paternidad, lo digo de manera muy respetuosa. Uno tiene más o menos una cosmovisión de cómo, por dónde. Está por delante, no pasa nada. Uno tiene más o menos una cosmovisión de cómo llevar adelante, pero uno va aprendiendo a medida que uno va avanzando y de que la vida se va desarrollando y desenrollando, porque definitivamente entiendo que todos tenemos una medida de expertise o una medida de conocimiento, pero definitivamente no significa que hayamos nacido sabiéndolo todo. De hecho, yo no dejo de sorprenderme de mi Señor, no dejo de sorprenderme de nuestro Señor. Esta semana, bueno, no recuerdo qué día de la semana, un día de esta semana íbamos con Mateito el fútbol, a una de sus prácticas, y por iniciativa de un amado vecino, un compañero, un amigo de los chiquilines, bueno, ahí estuvieron metiendo como si fueran mecánicos idóneos en bicicletería, estuvieron metiendo mano a las bicicletas. Bueno, creo que armaron un buggy, entre tres bicicletas armaron un buggy, una heladera, un microondas y creo que quedó alguna pieza para un lavarropas. Así que bueno, se hizo lo que se pudo. Bueno, algunas cosas quedaron, dejemos el absurdo un poquito, pudieron solucionar lo que pudieron, algunas cosas escapaban a su conocimiento y sobre todo a su bolsillo, porque algunas cosas estaban rotas y había que comprarlas, definitivamente. Hay que comprarlas. Y bueno, Mateo había logrado, la única bicicleta que estaba en buenas condiciones, no, creo que era de Rocío también, pero no importa. La bicicleta de Mateo estaba bien, él estaba como, había recuperado la misma efervescencia, creo que de cuando la madre se la compró, una efervescencia maravillosa. Vieron que es hermoso verlos así,
y me dice al otro día que la arreglaron, entre comillas, me dice, papá, ¿puedo llevar la bicicleta al club? Le digo, bueno, dale, a mí no me cuesta nada, y si a vos te ayuda, nos vamos, todo bien. Y nunca me cansaré de recordar ese proverbio que dice y nos enseña que los que buscamos sabiduría las encontramos en las plazas, en las calles, en las puertas donde se llevan adelante reuniones. Los que buscamos sabiduría, definitivamente el Señor siempre se hace de cualquier elemento, de cualquier artilugio para poder alcanzar un nivel de conocimiento diferente. Y yo, mientras obviamente Mateo iba adelante, no piensen que yo trotaba a la par de él, ni nada que se le parezca, el Señor lo reprenda. Yo lo miraba a Mateito y me daba cuenta, obviamente, de su algarabía, de su felicidad. Era como que había recuperado una condición de su niñez que la había perdido. Y mientras yo lo miraba así, en perspectiva, porque claramente él iba adelante, empecé a mirarlo de una manera particular. Y empecé a tomar conciencia de que la bicicleta ya le estaba quedando chica. Y yo puedo entender de que a veces uno va, evidentemente uno lo mira todo el tiempo, todos los días. Dicen que las comparaciones son tan odiosas como necesarias. Uno evidentemente cada vez que lo mira siempre lo está comparando con, en este caso Mateo, con el Mateo de ayer. A veces lo compara cuando uno lo va a buscar a la escuela, ¿verdad? Uno lo compara con el resto de sus amigos. Es que uno inevitablemente cada vez que a él se pone algo y le queda chico, el otro día se estaba probando un vaquero, parecía parecía cualquier cosa, le quedaba un poquito justo de más. Entonces cuando uno se va enfrentando a estas cosas que son de carácter cotidiano, uno se va dando cuenta de que ellos van creciendo y de que uno tiene una medida, uno tiene una relación de medida de la dimensión que ellos están teniendo, de la altura que están alcanzando, de el crecimiento sostenido que están teniendo. Pero a veces uno, porque la vida es así, uno no toma plena conciencia del nivel de crecimiento que están teniendo hasta que se dan algunos elementos para poder tomar contacto con esa realidad. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que a veces el Señor, lo conversábamos un poquito de manera muy informal al inicio, a veces el Señor nos hace saber a partir de algunos vehículos que comienzan a quedarnos chicos, de que, bueno, de alguna manera nos siguen siendo funcionales, de alguna manera siguen siendo y cumpliendo con el rol para el cual fueron construidos, pero uno ya comienza a evidenciar de que nos está quedando chico. Ya aquella vieja fórmula ya no nos sirve, ya que el pedaleo ya no está a la altura, ya cada vez que pedaleamos nos pegan las manos y nos termina resultando incómodo. Y yo entiendo de que la vida a veces, y Dios en la vida, nos termina mostrando a partir de algunos vehículos de que ya estamos lo suficientemente grandes o de que ya es tiempo de cambiar, pero no cambiar por cambiar, cambiar porque Dios nos está viendo y nos está haciendo saber a nosotros de que ya estamos grandes para esas cosas. Compartía con una amada hermana que hoy no nos acompaña y ella me decía de una manera muy genuina, y compartíamos plenamente aquellos que ya venimos de varios ministerios, que hemos participado, hemos sido arte y parte de varios ministerios y hemos, sin ningún ánimo de queja, crítica, sino de una mera observación y siempre tratando de construir, jamás de destruir. El tema es que hay juicios que son el resultado de observaciones, no son un juicio de valor. Es como que yo dijera, bueno, eso es verde, esa pared está pintada de verde. A ver, eso es no es un juicio de valor. Yo no estoy descalificando a la pared, simplemente estoy diciendo, por una cuestión de observación, que es verde, nada más. Y a mí me parece que el liderazgo de la Iglesia de Jesucristo tiene que dejarse de tanto gregué para empezar a decir Gregorio, porque hay muchas cosas con las que hemos convivido, que hemos crecido, que hemos sido partícipes, y creo que ya es hora de comenzar a llamar las cosas por su nombre. Y esta mujer, de una manera muy genuina, me decía de que ella estaba cansada, ya luego de tantos años de evangelio, estaba cansada de unos evangelios light, de charlas motivacionales,
de cultos que tenían hasta cierto, no digo cierto grado de hechicería, porque ya sería un poquito fuerte, pero a veces sin querer queriendo entramos en determinado sesgo que termina siendo hasta un poco raro, porque cuando vos vas preparando a la gente, yo entiendo, ¿no? Entiendo el tema de la liturgia, el tema de los sermones, el desarrollo, yo puedo tener más o menos un conocimiento primario de cómo llevarlos adelante, pero ya cuando empezás a sugestionar a la gente, cuando empezás a ponerle determinada música y empezás a poner un ambiente un poco lúgubre. El otro día estaba visualizando una comunidad cuyas reuniones de jóvenes eran realmente una discoteca, y las letras no eran muy de Dios a mi muy humilde entender. Entonces me da la sensación de que a veces los líderes, y esto es muy importante que podamos entenderlo, la gente a veces visualiza como líder aquellos que tienen una capacidad de comunicación, como un humilde servidor. Y nos olvidamos que nosotros, por ser hijos de Dios, de manera ontológica, somos líderes. No necesitamos un púlpito, no necesitamos una plataforma, no necesitamos un atril, lo que fue un micrófono, lo que fuera, para funcionar como Dios nos ve, porque Dios nos ve de esa posición. Dios no se maneja en términos jerárquicos, Dios se maneja en términos de propósitos. Y Dios nos ha hecho a nosotros de manera biológica, ontológica, como líderes, porque en esencia un líder es un hombre, una mujer que tienen la capacidad de afectar a otros. Y no puedo creer que la gente siga concibiendo solamente a un líder, ¿verdad?, a la figura pastoral, a un diácono, a un líder propiamente, sin entender de que en realidad no son más que gafetes, no son más, y lo digo con todo respeto, porque de hecho creo que es una responsabilidad que cumplimos, pero no dejan de ser una suerte de gafetes que de alguna manera lo que hacen es denotar cuál es nuestra responsabilidad circunstancial. Pero eso no nos hace ni mayores, ni peores, ni mejores, ni inferiores, sino que eso nos tiene que llevar a entender de que somos iguales y que la única diferencia que hay entre nosotros es una cuestión de roles, nada más. Pero sigue habiendo, y yo creo que de eso tenemos responsabilidad claramente nosotros, los comunicadores, aquellos que tenemos capacidad de comunicar estas cosas, hemos incidido de una manera muy patológica en que aquellos que nos han acompañado, pareciera que son menores, son de rangos menores, tienen menos, ¿viste? Como los militares que tienen como rayitas así en los hombros o estrellitas. Pareciera que los que están del otro lado, ¿viste?, tienen una jerarquía menor y que claramente el que está de este lado del mostrador es poco menos que el apóstol Pablo. Y eso no deja de ser para mí un grave error, porque lo que estamos construyendo es una iglesia absolutamente anémica, una iglesia carente de poder, una iglesia de autoridad. Porque cuando yo te digo a vos que no tenés lo necesario para llevar adelante la tarea que Dios te dio y por la cual Dios te puso en este lugar, lo que estoy haciendo es haciéndome trampas a mí mismo, al solitario, y estoy mutilando al propio cuerpo. Porque cuando yo te digo a vos de que vos no podés, y cuando yo tomo conciencia de que Dios te hizo y te trajo para funcionar de esta manera, lo que yo estoy haciendo de manera consciente o inconsciente, quiero creer, es mutilar el crecimiento de la iglesia. Porque lo hablábamos de manera informal el fin de semana. Un cuerpo está constituido por una enorme cantidad de órganos. Y si Dios trae a un riñón a este lugar, no es para que yo le diga al riñón, no, mirá, trata de filtrar, no tengas mucho protagonismo, trata de no limpiar mucha sangre, porque mirá que si vos tenés un protagonismo importante, yo que soy el corazón, te podrás imaginar, me voy a destacar como yo debo destacar. Así que, ¿sabes qué, riñón? No funciona media máquina, ¿tá? Funciona media máquina. Me parece gravísimo, por más de que uno intente decirlo de una manera jocosa. Es gravísimo, porque si Dios trae a un riñón acá,
es para que funcione como riñón, y no porque me agrade a mí, sino porque Dios lo comisionó para eso. Y sería irresponsable decirle a ese riñón que no dé el 100% de su capacidad, porque estaría quitándole la trascendencia y la importancia por la cual Dios puso a esa persona en este lugar. Y lamentablemente hemos sido partícipes, y puedo decir sin vergüenza alguna, pero con una mirada distinta, que tal vez nosotros mismos o yo mismo he incurrido en ese error, un error que intento revertir de todas las maneras posibles. Por lo pronto, en esta nueva aventura nos hemos abocado, esta vez en clave familiar, a llamar a las cosas por su nombre, guste o no guste, porque entiendo de que es así como se debe de llevar adelante este escenario. Insisto, yo cuando miraba a nuestro amado Mateo, me estaba dando cuenta de que ya ese vehículo de su vida le estaba quedando chico. Y hay veces en donde Dios nos moviliza, hay veces en donde Dios presenta algunas incomodidades, no porque Dios quiere que la pasemos mal. Hoy hablábamos acerca de un gran afecto que tenemos en común, no porque Dios sea un Dios sádico, no porque Dios sea malo, no porque Dios no sea transparente, no nos cuente todo, no porque tengamos un Dios absolutamente patológico, sino porque definitivamente la vida se hace de esa manera, porque a veces Dios permite algunas incomodidades para que podamos entender de que tal vez esa forma y esa fórmula te fue buena hasta allí, pero ya no sirve más. Hay cosas que ya no pueden estar más. Convivimos con determinadas pasiones de hombres, pero ya no pueden estar más. Hasta ahí nos acompañó, hasta allí, bueno, funcionó, la pudimos pilotear, más o menos corrimos, caminamos, gateamos, nos manejamos de determinada manera, pero yo creo que Dios en este tiempo nos está diciendo a nosotros, Iglesia de Jesucristo, que estamos más grandes de lo que creemos, de que somos más grandes de lo que muchos probablemente nos ven, pero eso nos hace mortalmente responsables de llevar adelante la tarea que Dios puso en nuestras vidas. Yo quise comenzar esta reunión de esta manera, animándote a que te puedas ver como Dios te ve, un hombre grande, una mujer grande, alguien que ha pasado por el tamiz del dolor y que ha enfrentado un sinfín de gigantes y que todavía sigue contando las estrellas, pero no porque Dios sea malo, sino porque el propósito de Dios sigue vigente en tu vida, porque la vida de Dios sigue rugiendo, porque el Espíritu de Dios se sigue moviendo alrededor de tu vida, porque definitivamente Dios sigue contando para que vos seas la extensión de sus manos en este bendito lugar. Quiero bendecir en nombre de nuestro Rey, quiero invitarte a que puedas subirte a una nueva locomoción, a que puedas subirte a una nueva bicicleta de la vida, esta vez un poco más grande, distinta, diferente, pero no por ser diferente, sino por ser aquello que Dios ha determinado para nosotros. Ahora sí te invito a ponerte de pie, vamos a tomarnos unos minutos para bendecir en nombre de nuestro Rey, para darle gracias por su presencia, por su providencia, porque hoy definitivamente el Señor creo que quiere hacernos saber de una manera muy clara, diáfana, de que Dios sigue contando con nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Santo es tu nombre, Señor.